Aprendo en casa. Tercer grado. ¿Cómo están, niños? El título de la actividad de hoy es Las plantas nos dan vida, ayudemos a conservarlas. Trabajaremos en el área de personal social. Nuestra meta es explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad. Para empezar, leamos con atención las situaciones que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. André dice: han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. Eliana dice: tanta lluvia ayudará a este insecto picudo a reproducirse. Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. Isidro piensa: el año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí pocas. Este clima ha cambiado. Seguro por culpa de los que cortan los árboles. Ahora pide a un familiar para dialogar sobre la lectura, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde crecerá la papa? ¿Dónde crece el algodón? ¿Y dónde crecen las castañas? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? ¿Por qué? ¿Qué les preocupa a Eliana y André? ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? ¿Has notado cambios en el clima? ¿Por qué? Muy bien, niños. Ahora presten atención a la siguiente información. La distancia que separa a la Tierra del Sol y los gases que existen en nuestro planeta han permitido que la temperatura sea cálida y agradable para la vida por miles de años. Esto se conoce como el efecto invernadero. Desde hace unos años, este efecto aumentó a causa de la contaminación del ambiente, provocando mayor calentamiento del planeta y cambios en el clima de cada lugar. Ahora recordemos la actividad del día 1. Las plantas, ¿de qué viven? Parte 2. Y responde estas preguntas. ¿De qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente? ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Por qué? Muy bien, averigüemos más leyendo el texto. La contaminación del ambiente. El cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Estos se notan en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o ha dejado de llover por más tiempo de lo esperado. Algunas veces se producen inundaciones, sequías, friajes, deshielos, vientos huracanados, enfermedades, entre otros, que en suma afectan a todos los seres que habitamos el planeta. La temperatura de la Tierra está aumentando también a causa de algunas actividades que realizamos las personas para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. ¿De qué manera contaminamos el ambiente? Observa la figura 1 y conoce cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. 1. La contaminación del aire. Se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, las minas, las fábricas, los carros, el uso de leña, entre otros. 2. La contaminación del suelo. Se da
a causa de la basura, la siembra sin descanso de las tierras, el uso de fertilizantes químicos, la crianza de gran cantidad de animales, el uso del estiércol, entre otros. 3. La contaminación del agua se da a causa de mezclar aguas residuales como desagües, fluidos industriales, así como derrames de petróleo, entre otros. En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica, los aerosoles o spray, el uso desmedido de plástico, el mal hábito de producir basura, entre otros, contribuyen a contaminar el ambiente. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima? Conocer el ambiente, conservar el agua, cuidar la higiene sin usar productos químicos, bañarse con el agua suficiente sin dejar correr el agua, cerrar bien los caños y repararlos cuando goteen, reparar el inodoro si desperdicia agua, sembrar en casa plantas alimenticias, ornamentales y medicinales, realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles, aplicar las 3 R's con los residuos sólidos: reduce, reusa y recicla. Apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos eléctricos mientras no se usen. Usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra combustible y se alivia en algo la contaminación. ESBI, una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. ESBI significa espacio de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela, en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras y nosotros mismos. Crear un ESBI es colaborar con el planeta, porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima. Para crear un ESBI en tu casa, toma en cuenta los siguientes principios. 1. Beneficiar a la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan las aves. 2. Beneficiar a otras personas. Por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartirlas. 3. Beneficiar a nosotras y nosotros mismos. Por ejemplo, sembrar alimentos o flores. Sigue estos pasos para crear un ESBI en tu casa. 1. Buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad: el balcón, el patio, el campo, el bosque, la montaña, la playa, el huerto o el jardín, donde se pueden criar diferentes plantas. 2. Dibujamos cómo nos gustaría que sea este espacio, qué plantas sembraríamos, qué animales criaríamos, cuáles serían útiles para mí, cuáles para mi familia, cuáles para la naturaleza y cómo lo decoraríamos. 3. Elegimos un nombre para nuestro ESBI, por ejemplo, Jardín de la Esperanza. 4. Buscamos información sobre cómo crecen y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. 5. Acordamos responsabilidades en la casa: quiénes siembran, quiénes riegan, quiénes consiguen el abono, entre otros. 6. Utilizamos con cuidado herramientas y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. Y 7. Colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarlas.
Puedes volver a leer el texto. Para esto, busca un lugar cómodo o tranquilo y si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las palabras que están antes o después y relaciónalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar. Ahora responde, ¿qué tipos de contaminación se producen en el ambiente? Escoge una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Explica por qué la escogiste. ¿Sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, la quema y tala de los bosques, la eliminación de aguas servidas en los ríos, la eliminación de la basura, la producción de electricidad, entre otros. Sigamos aprendiendo. En esta tabla vas a escribir un problema ambiental que se presente en tu casa y en tu comunidad. Luego, explica cómo estos problemas te afectan. Afectan a las plantas y a las demás personas. Problemas ambientales. En mi casa, por ejemplo, escribes el uso de aerosol. En mi comunidad, la quema de basura. Escribirás cómo se producen, a quiénes afectan, cómo les afectan. Muy bien, ahora que explicaste qué problemas ambientales se presentan en tu casa y comunidad, responde estas preguntas. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un SB? Dibuja cómo sería. ¿Qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad? Te doy un ejemplo. En mi casa, regar las plantas de los maceteros por las mañanas. En mi comunidad, no tirar basura en los parques y jardines. Escribe tu propuesta. ¿Sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima? Las plantas que crecen por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen más oxígeno y atrapan más carbono que las demás plantas. El problema es que las personas seguimos cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las plantas, defendemos la vida. Para finalizar, reflexiona sobre tus aprendizajes de manera honesta. Recuerda que la meta es explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para la conservación de las plantas en la comunidad. Luego, responde, ¿lograste superarlos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aspectos debes mejorar? Y en esta tabla, evalúa tus aprendizajes. Si lo lograste y qué necesitas mejorar. Finalmente, escribe cómo te sientes al finalizar esta actividad. Hemos terminado, niños. Hasta el día de mañana.